naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. A tu nombre cantamos, Señor, y te damos gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Una vez más. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte
corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo Jesús, no hay nada que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré
confianza está en ti. Y todo lo que soy, yo quiero darlo, quiero entregarlo. Mi confianza está en ti. Todo lo que soy, pues tú eres mi sustento, Dios. Eres mi roca fuerte, tú no me dejarás caer. Esta confianza está en ti, Señor. Hola a todos, y qué alegría poder estar aquí con ustedes. Para mí, como siempre, de verdad que es muy gratificante, es muy alegre poder compartir un poco de lo que pues Dios revela en mi vida. Yo sé que Dios a cada uno nos habla y yo espero poderle transmitir hoy una palabra de ánimo y de aliento que venga de parte del Señor. Hoy quiero hablarles de un tema muy bonito, muy lindo. El nombre del tema es la fidelidad del Señor hacia sus promesas. Entonces es realmente algo precioso para nuestras vidas y yo espero que podamos hoy recordar por medio de los versículos que veamos lo preciosas, lo hermosas, lo valiosas que son esas promesas de Dios y sobre todo su fidelidad, ¿verdad? Que no cambia. Bien, quisiera iniciar, voy a hablar en dos partes, voy a hablar un poquito primero de la fidelidad de Dios y después voy a hablar un poquito sobre las promesas de Dios para nosotros. Entonces quiero empezar hablando precisamente de esto, que es decir que Dios es fiel, ¿verdad? Y quiero recordarles que la fidelidad de Dios es uno de los atributos de Él, es decir, es parte de su naturaleza. Él es así. No lo puede cambiar. Recordemos que en la palabra dice que tenemos un Dios que es eterno. Es un Dios en el que no hay cambio, en el que no hay sombra de variación, dice la palabra. Es decir, Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo por los siglos. Entonces, Él es así. Él es fiel y Él cumple lo que promete y lo que dice, sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque si Él hoy tiene toma una decisión, tiene un anhelo, si Él dice algo hoy, su pensamiento va a ser el mismo y no va a cambiar. No es como nosotros los humanos, de repente hoy me levanto de buen humor o mañana me levanto molesto porque no dormí bien o puedo cambiar de opinión con el tiempo, pero Dios no cambia de opinión. El corazón del Señor es el mismo que era ayer, es el mismo hoy, será el mismo mañana. Es decir, permanece. Entonces, lo primero que yo quiero recordarles es esto, que Dios permanece siendo fiel a las cosas que dice. Y quisiera que me acompañaran a leer un versículo. Si pudieran leer, o unos versículos, 2 de Timoteo 2, vamos a leer versículos del 11 al 13. Yo lo tengo por acá, entonces lo que dice es, aquí Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Y dice, Pablo dice esto, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, hablando de Jesucristo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y luego agrega esta frase impresionante, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces es impresionante porque quiere decir que si Dios actuara de manera infiel, si Dios actuara con mentira, con engaño, Él estaría negándose a sí mismo, es decir, estaría actuando en contra de su naturaleza,
¿verdad? Porque Él es así, Él no puede actuar en contra de lo que es. Entonces me encanta esta última frase que dice Pablo: si fuéramos infieles, porque nosotros sí probablemente podemos fallar, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. A pesar de lo que nosotros hagamos, Él va a permanecer en lo que su corazón anhela, en lo que su boca ha dicho. Eso no va a cambiar, aunque nosotros probablemente sí cambiemos, aunque nosotros hayamos sido infiel, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza. Entonces, quiero recordarles que Dios es fiel. Ese es uno de sus atributos. Y por lo mismo, toda la palabra que Él ha dicho o que ha inspirado por medio del Espíritu en la Biblia, se va a cumplir. Se ha cumplido ya una gran parte y todo lo que ha hecho se va a cumplir. Y esto incluye promesas, incluye profecías, incluye advertencias o juicios. Cuando Él habla de que habrá un juicio, ese juicio seguramente se llevará a cabo. Y ese juicio se va a llevar a cabo. Y también cuando le ha dicho, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que Él dio palabras o profecías donde decía: yo voy a juzgar a esta nación, y efectivamente lo hizo de la manera en que dijo que lo haría. Entonces, toda la palabra de Dios se va a cumplir. De hecho, está en la Biblia que aún la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar sin que se cumpla. Y a veces para nosotros es un poco difícil de aceptar esto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una naturaleza diferente. Aunque somos hechos a su imagen y semejanza, hay una naturaleza pecaminosa también en nosotros. Entonces, por ejemplo, todos sabemos, yo me pongo a pensar a veces en los tiempos de antes, cuando los tratos se cerraban con un apretón de manos, ¿verdad? Cuando había una venta de un terreno y usted llegaba y le vendo ese terreno y el dinero, apretón de mano, y este terreno es mío. Pero si hoy en día pasara algo así, si usted fuera y compra una casa, por ejemplo, y usted le paga a la persona y le da un apretón de manos y le dice: bueno, la casa es suya, feliz tarde, y se va, usted se quedaría esperando algo, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros a veces necesitamos, o mejor dicho, en este mundo necesitamos algo que nos garantice lo que ya se dijo, ¿verdad? Nosotros necesitamos algo que dé fe de que esa palabra se va a cumplir, que esa palabra es cierta. Dios no es así, pero nosotros sí somos así. Nosotros necesitamos esa garantía extra. Pero en cambio Dios, cuando Él dice, Él va a hacer. Nosotros no necesitamos una garantía, no necesitamos nada que nos asegure que Él va a cumplir, porque si lo conocemos, sabemos que Él es fiel y que esa es su naturaleza, que en Él solo hay verdad, que en Él solo hay luz, porque Él es santo. En Él no puede haber engaño, no puede haber mentira. Entonces, esa es la diferencia, y a veces por eso es que a nosotros nos cuesta un poco entender esta fidelidad a Dios. A veces nos cuesta entender cómo es que tenemos gracia y que no tenemos que hacer nada para recibir los beneficios de la gracia. A veces nos cuesta entender cómo es que, a pesar de que yo cometa errores, o como decía Pablo a Timoteo, de que yo sea infiel, Él va a permanecer siendo fiel a lo que me prometió. Y es difícil entenderlo porque nosotros a veces creemos que Dios es un poco como nosotros, pero aunque sí es cierto que estamos hechos a su semejanza, nuestra naturaleza es diferente, ¿verdad? Dios es santidad, Dios es verdad. De hecho, en el Apocalipsis hay una parte donde dice, donde se habla de Jesús y dice: aquí vi un caballo blanco y el nombre de su jinete era Fiel y Verdadero. Imagínense, uno de los nombres de Dios es Fiel y Verdadero. Eso nos dice lo que Él es. Eso nos dice, los nombres de Dios generalmente nos dicen lo que Él es. Entonces, es comprensible que a nosotros nos cueste entender la fidelidad de Dios, pero a veces tenemos que aceptarla así como es, ¿verdad? Que no hay algo que nosotros tengamos que hacer, sino simplemente recibir el cumplimiento de esas promesas que Él nos ha hecho. Hay otra parte, por ejemplo, en Números 23:19, donde está el profeta Balaam,
y lo llaman porque quieren que maldiga al pueblo de Israel, pero él no quiere decir algo que Dios no le ha dicho. Y en una de las cosas que Dios le dice, y cuando el profeta le está explicando a Balac que no puede maldecirle a Israel, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Aquí vemos que se hace la distinción, porque los hombres sí mentimos y sí nos arrepentimos quizá de haber dicho cosas, pero Dios no. Dios no se arrepiente porque es el mismo que lo dijo ayer. Él está seguro, es decir, en Él no hay duda. Cuando Él dice algo no hay duda, en Él no hay temor, en Él hay una completa seguridad de lo que está diciendo y también una completa fiabilidad de lo que dice, es decir, podemos confiar plenamente. Es más, la invitación de hoy es a confiar plenamente en cada promesa que Dios tiene para nuestras vidas, en las preciosas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Bien, entonces, habiendo hablado un poquito sobre la fidelidad de Dios, ahora quiero hablar también un poco sobre las promesas de Dios, porque hoy el tema es la fidelidad de Dios a sus promesas, pero cuando hablamos de las promesas de Dios, creo yo que es conveniente hacer algunas aclaraciones que vamos a ver aquí. Voy a hacer solo 3 aclaraciones. La primera es que las promesas de Dios son preciosas, es decir, son algo que nosotros debemos de atesorar. Y quisiera que me acompañaran a leer segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Miren lo que Pedro dice acá. Dice: él aquí está dando su saludo y luego empieza a hablar esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir, así como todo lo que da vida y todo lo que es bueno nos fue dado por el poder de Cristo, ¿verdad? Así como esas cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, que se nos fueron dadas mediante conocer a Cristo. Y dice, por medio de las cuales, es decir, por medio de su gloria y de su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, Pedro nos está diciendo, como se nos fue dada la vida y todas las cosas hermosas que por el poder de Jesús y por medio de su conocimiento, así también por Él tenemos preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas nosotros, dice, lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, las promesas también nos ayudan a alcanzar esa naturaleza divina, nos ayudan a ser parte del reino de Dios, nos ayudan a llegar a la meta que tenemos, que es estar con Él en la eternidad. Por supuesto, esto ya está hecho porque es una promesa para nuestras vidas, pero esas promesas son lo que nos dan esperanza, son lo que nos dan aliento, porque más que promesas son hechos ya para nosotros. Si recordamos que tenemos un Dios fiel, que cuando habla, que cuando dice algo, es porque será hecho, entonces cada promesa que yo encuentro en la palabra de Dios es ya un hecho para mí. Cada promesa que es para mí, yo puedo aferrarme en ello. De ahí cuando decimos, aferrémonos a las promesas del Señor, porque sabemos que van a ser cumplidas. Van a ser cumplidas porque Él es así, Él es fiel a sus promesas. Y por eso también nosotros debemos de conocer que hay diferentes tipos de promesas en la Biblia. Por ejemplo, hay promesas que son hechas para un pueblo, ¿verdad? O profecías o palabras que son específicamente para un pueblo.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos mucho que Dios le habló a Israel y que hay promesas que eran solo para Israel. También hay promesas que son solo para una persona en específico y en una situación en especial. Por ejemplo, cuando a Abraham le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, eso se lo dijo a él. Esa es la descendencia de Abraham, la que iba a ser multiplicada de esa manera increíble. E incluso le dijo, y tu descendencia vivirá como extranjero en un pueblo, pero luego de 400 años va a ser liberado y saldrán con mucha riqueza, parafraseando, ¿verdad? Lo que está en la Biblia. Entonces, esta promesa fue dada a Abraham y fue cumplida, ¿verdad? Y fue cumplida justo como Dios la dijo, pero era para él. Yo no puedo venir y tomar una palabra que fue dada para Abraham y creer que es para mí. Por ejemplo, pensar que mi descendencia de Marco Tulio Mejía va a ser como la arena del mar, porque yo no sé cuáles son los planes de Dios para mi descendencia todavía. Y esta promesa que está ahí fue dada para esta persona en este momento. Es decir, cuando nosotros leemos promesas de Dios, debemos de estar conscientes de el contexto, de qué está pasando, en dónde se está dando la promesa, para quién se está dando la promesa, por qué se está hablando esto, ¿verdad? Porque hay razones. Por ejemplo, viene a mi mente también cuando un ángel le dijo a María que cuando cuando su hijo cumpliera su propósito, esto también iba a ser como una espada que atravesara su alma para ella por el dolor que le iba a causar. Entonces, esto fue una profecía para María, la madre de Jesús, pero no todas las mujeres pueden decir que es una profecía para ellas, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que hay diferentes tipos de promesas en la palabra. Hay promesas para pueblos, promesas para personas, pero las que realmente son para nosotros son las que son hechas para todos los creyentes, las que son hechas para los creyentes, para la iglesia de Cristo, para la familia de Dios, para cuando habla todo aquel, ¿verdad? Esas son las promesas que son para nosotros. Viene a mi memoria cuando dice en Juan 3:16, porque Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa. Si tú y yo hemos creído en Jesucristo, podemos estar seguros de que no nos vamos a perder por su amor, porque Él es fiel. Nosotros vamos a lograr llegar hasta el final y vamos a ser salvos con Cristo en la eternidad. Entonces, esa es la diferencia y lo que yo quería que notáramos, que cuando nosotros veamos en la palabra promesas, entendamos todo el contexto y no malinterpretemos las cosas, ¿verdad? Porque en la Biblia podemos encontrar muchas situaciones, muchas palabras, entonces de verdad que podemos malinterpretar las cosas. Voy al segundo aspecto que quiero hablar, que es que las promesas de Dios son para nuestro bien. Y con esto también quiero animarnos a que nosotros busquemos de esas promesas. A veces nos ha pasado que llevamos algunos años tal vez siendo cristianos y no sabemos mucho más allá de lo que Dios tiene para nuestra vida. No sabemos mucho a veces escuchamos cosas que parecen muy generales como la voluntad de Dios, pero decimos, pero ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y no sabemos, o decimos su voluntad es buena, la ley perfecta, pero no sé cuál es exactamente, o que Él tiene un plan para mí, pero ¿cuál es ese plan? Un propósito, ¿cuál es ese propósito? Es decir, a veces estamos caminando y estamos caminando a oscuras cuando tenemos la lámpara en nuestra mano. Dice un versículo muy bonito, lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera mi camino. Eso nos recuerda que en la Biblia, en la palabra,
nosotros podemos encontrar todas estas cosas y cuanto más estas promesas. Yo te animo a que tú busques de esas promesas porque hay muchas que son para tu vida y que muchas veces te pueden cambiar la forma de ver las cosas, te pueden dar ánimo, pueden dejar una semilla preciosa en tu corazón. Pero lo que estaba diciendo es que todas las promesas de Dios son para nuestro bien. Nadie ha confiado en Dios en vano, mis hermanos. Nadie ha confiado en Dios sin recibir lo que Dios ha prometido. Y esto no quiere decir que nosotros no pasemos por situaciones malas, porque a veces nosotros creemos que las cosas van a suceder como nosotros queremos que sucedan. Sin embargo, los planes de Dios van mucho más allá de una situación momentánea. Él tiene, digamos, toda la perspectiva y Él sabe lo mejor para nuestra vida y lo mejor para sus hijos. Y a veces hay cosas que no suceden como las esperamos. Sin embargo, esto no significa que Dios nos ha fallado. Esto significa que Dios ha hecho las cosas de una manera diferente. Pero debemos de entender que Dios, por ejemplo, no nos prometió que íbamos a estar libres de sufrimiento o de aflicción. De hecho, Jesús mismo dijo, en este mundo hallarán aflicción. Entonces, es decir, no podemos tomar todas las situaciones que pasen en nuestra vida y atribuirlas a que Dios ha sido malo conmigo o que no ha sido fiel. Dios ha dicho, en este mundo probablemente van a ser afligidos, pero también dice, confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, confiemos en Él porque al final vamos a ver el bien de las cosas que han pasado. Al final todo habrá sucedido por alguna razón y vamos a obtener la bendición que Él nos ha prometido. Esto es como cuando leemos que dice que atravesamos por esta breve tribulación momentánea. Claro, porque hoy estamos aquí y hoy para nosotros quizás estamos viviendo algo que nos aflige y es duro, pero la promesa es que esto se va a acabar y que tenemos asegurada una salvación y una vida eterna con Jesús. La promesa es que vamos a pasar esa tribulación, que vamos a salir adelante. La promesa es que Él está con nosotros, que está con nosotros para fortalecernos, para sostenernos. La promesa es que nada nos va a separar de su amor. Y todas estas promesas las vamos a encontrar en su palabra y como estoy diciendo, son para bien. Siempre son para bien. Además, Dios no nos trata según nuestros méritos, es decir, Él no nos da lo que nosotros merecemos. Si fuera así, realmente nosotros mereceríamos la muerte, porque todo el que ha pecado merece morir, todo el que ha pecado merece estar separado de Dios. Sin embargo, Él nos trata por medio de su gracia, Él nos trata con amor y Él no nos trata por nuestros méritos, no nos da lo que merecemos, sino que nos da todo según su gran nombre, según el Dios fiel y verdadero, que dice que tiene abundancia en todo lo que nos da. Él es el que nos está sosteniendo. Y entonces así nos trata Dios. Y sus promesas son para bien, no son para condenarnos ni para darnos mal. Cuando estamos a veces en situaciones difíciles podemos estar llenos de ansiedad, podemos tener temor, podemos tener pesimismo y todas estas situaciones a veces son de alguna manera como rechazar la fidelidad de Dios porque estamos olvidando todas las cosas buenas que Él nos ha prometido. Ahora como lo mencioné, probablemente atravesemos tribulaciones, pero tenemos que recordar que eso se va a terminar y que vamos a salir vencedores. Es decir, si nosotros recordamos que Dios es fiel, nosotros vamos a aprender a descansar en su fidelidad. Que vamos a aprender a descansar en que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué significa esto? Eso significa que cuando estemos pasando por la tribulación, aunque sea muy dura, aunque sea muy fuerte, yo voy a aprender a depositar mi confianza en Él. Yo voy a aprender, aunque la situación sea muy difícil,
Mi confianza está en que Él está conmigo, en que Él me fortalece, en que Él me acompaña, en que Él me va a sacar adelante, en que Él va a cumplir todas las promesas de bien que hay en la palabra para nosotros. Entonces, las promesas de Dios siempre son para nuestro bien. En el Salmo 119, si lo pudieran leer conmigo, hay una parte preciosa que quisiera que leyeran conmigo. Salmo 119, versículos del 89 al 91 dice: Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hoy conforme a tus decretos, porque todo está a tu servicio. Y miren qué bonito, porque está diciendo, todo subsiste por tus decretos, por lo que Él ha dicho, por su palabra, porque como Él dijo, así se ha hecho. Él creó, Él hizo toda esta creación, Él conoce, Él hizo las estrellas, Él te hizo a ti, Él me hizo a mí. Y todos estamos hoy por su palabra subsistiendo, por su palabra viviendo. Así que Él es fiel y Él va a cumplir cada promesa que ha hecho a tu vida. Y quiero terminar con esto, porque a veces en nuestra vida tendemos a buscar esas palabras de Dios que son de alguna manera, por así decirlo, como sobrenaturales, que te la dijo un profeta, que la viste en una prédica que era especial para ti. Pero déjame decirte que las promesas de Dios ya están dadas para todos sus hijos, ya están dadas para todos nosotros. Y si tú estás anhelando hoy recibir promesas de Dios, yo te invito a que lo busques de todo corazón, a que busques esa intimidad con el Espíritu. A veces eso es lo que más nos falla, mis hermanos, porque la palabra es tan preciosa, pero si el Espíritu de Dios no nos está guiando, esa palabra no la podemos entender, no la podemos recibir, no puede ser esa semilla que da el fruto. Necesitamos esa intimidad con Dios, necesitamos la cercanía, tú y yo, y de verdad no es un capricho, es una necesidad para ti, para mí. Y yo lo reconozco hoy delante de Dios, y yo quisiera también que tú lo reconocieras, que necesitamos del Espíritu de Dios para recibir estas preciosas promesas. Busca de su presencia, busca de su Espíritu y vea la palabra y encuentra las promesas que hay para ti. Todas las palabras que dijo Jesús, todas las palabras que han sido dadas para la iglesia, todas esas palabras donde Dios dice que nada nos puede separar de su amor, donde Dios dice que incluso nada, Él no puede ponernos una tentación que no podamos resistir, que cuando aparece una tentación Él nos da la salida. Esa palabra que dice que cualquier tribulación hoy va a servir para que mañana se genere un más fuerte peso de su gloria en mí. Esas palabras que dicen que Él va a estar con nosotros desde que nacemos hasta que envejezcamos, y que aunque nosotros cambiemos, Él no va a cambiar. Esa palabra que dice que su amor es eterno. Esa palabra que dice que desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Todas esas palabras, mis hermanos, necesitamos recibirlas, pero las recibiremos cuando logremos tener esa comunión con el Espíritu. Así que Dios es fiel a sus promesas porque Él así es, pero nosotros también tenemos que buscar de Él para recibirlas, para recibir la promesa y para recibir el cumplimiento. Así que si tú me permites, yo quisiera terminar hoy orando y recordar algo que dice en Lamentaciones. Imagínense, Lamentaciones es un libro donde se expresa el dolor que se siente por todo lo que vive un pueblo.
y en medio de esas palabras de dolor encontrar una palabra que dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Eso está en Lamentaciones 3, 22 y 23. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. En medio de cualquier dolor, en medio de cualquier tribulación, podemos recordar esto, que sus misericordias se renuevan cada mañana, que muy grande es su fidelidad y que va a cumplir cada cosa que nos ha prometido. Así que espero que te animes y oremos pidiéndole al Señor más de su Espíritu para recibir estas promesas. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por una vez más que hemos podido ver tu palabra y que tú nos has permitido recibir de ella también todo lo que tú nos das. Señor, hoy queremos pedirte por más de tu presencia. Hoy queremos pedirte por fuerzas para buscarte, por fuerzas para trabajar en nuestro carácter. Hoy queremos pedirte por fuerzas para buscarte en intimidad, para no dejar que nos gane la apatía, el desánimo, para no dejar que nos gane la pereza, el entretenimiento, que nada se interponga al buscarte, Señor. Hoy reconocemos que es una necesidad nuestra tenerte en nuestras vidas y también atesoramos tus grandes promesas, Señor. Reconocemos que tú eres fiel para cumplirlas y que muestras tu amor a los que te aman. Pero así como reconocemos que tú tienes el poder para hacer todas las cosas que has prometido, también reconocemos que necesitamos de ti y que separados de ti nada podemos hacer. Y que aunque esté ahí la promesa, si tú no estás conmigo, yo no puedo alcanzarla, Señor. Así que hoy te pedimos que nos ayudes a cada uno a estar cerca de ti, a atesorar esas promesas, a vivir por fe y a entregarte todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en cada parte de nuestra vida, Señor. Gracias por todo tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por haberme escuchado. Quiero aprovechar también para invitarte a que sigas dando tu ofrenda, a que sigas dando también tu diezmo, ya que esto es de mucha bendición para la congregación, esto es de mucha bendición para las personas a quien das tu ofrenda. Y recordemos que así como Dios es un Dios fiel, también nos invita a que nosotros seamos como Él, a que seamos fiel con nuestras posesiones, con nuestro tiempo, con todo lo que tenemos. Y definitivamente darle a los demás es algo que a Él le agrada, ¿verdad? Recordemos que Él al final en Apocalipsis dice que les dijo a sus hijos que les agradecía porque lo habían ayudado cuando lo vieron en necesidad a Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos le preguntan: pero Señor, ¿cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sin vestido? Y Él les dice: por cuanto lo hicieron con algunos de mis pequeños, de mis hijos, también lo hicieron conmigo. Entonces, siempre que nosotros ayudamos a otros, estamos ayudando al Señor, estamos haciendo tesoros en el cielo. Pues tú ya lo sabes y te invito a que lo sigas haciendo. Que Dios te bendiga.